Buenas tardes, chicos, a todos. Bienvenidos entonces a la clase de lenguaje y comunicación de sexto básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Chicos, hoy día, durante esta clase, vamos a continuar nuestra lectura comprensiva del texto que estamos viendo en nuestra pantalla, Historia de un amuleto. ¿Ya? Para recordar un poco lo que estuvimos haciendo en la clase pasada, puedo ir a mi dossier, clase número 17. Ahí nosotros comentamos alguna diferencia entre el cuento y la novela y comenzamos a trabajar sobre este texto, ¿ya? Antes de comenzar, como muchos ya están haciendo en el chat, escriba su nombre y su apellido, por favor, independientemente que yo sepa quién está, que yo sepa y vea los nombres para que me queden registrados en el chat, ¿ya? Por favor, todos los compañeros que estén conectados escriban su nombre y su apellido en el chat. Por otra parte, si usted tiene algún compañero con algún problema para conectarse, trate de avisarme, ¿ya? Para ver si lo podemos solucionar. Como les comentaba entonces, partimos nuestra actividad con historia de un amuleto que tenía relación, ¿cierto?, con la cultura egipcia. Habíamos comentado, ¿cierto?, la forma de vestimenta, habíamos relacionado con las pirámides, con el oro, que usaba muchas joyas, etcétera. ¿Se acuerdan? Y le voy a pedir a un compañero, cualquiera de ustedes, que me explique o me cuente más bien de qué se trataba la historia o el inicio de la historia que comenzamos a leer. Recordemos también que la historia de un amuleto es una novela y que nosotros en el texto de lenguaje estamos solamente leyendo un capítulo, ¿ya? Por lo tanto, no estamos leyendo el inicio ni estamos leyendo el final, estamos leyendo parte del desarrollo. Chicos, el día de hoy entonces vamos a comentar la lectura que usted debió terminar en clases, o sea, en casa, perdón, y vamos a responder unas preguntas de comprensión. ¿Ya? Y la idea era preparar, ¿cierto? Un resumen de la historia para que solamente la comentáramos ahora. Ya, chicos, ¿cómo partía este capítulo de la historia de un amuleto? ¿Qué me puede contar? Al menos contar los personajes, no sé, cualquier cosa. A ver, Matías Amasio, que lo Ya, veo por aquí. Ah, yo le Sofía. podría decir de Ujú. los personajes. Eso es lo Ya, que puedo decir. Ya los diga. personajes, Pasamit, como vimos ayer, es el monstruo que está en la cosa de la canasta de la niña. El Samit, Sí. ya. El Jen, Jen, parece que se llamaba la niña. Jane, sí. Sí, ella es la niña que está sosteniendo el jarrito con el Ya, vamos a bajar Samit. un poquito. Ya. Ella. La de la del delantal, o sea, la que es la niñera, ella es la Antea. Antea, claro, nosotros pensábamos que era la niñera, pero al final era Antea, ¿cierto? Sí. Y los niños de atrás, creo, lo que leí era que Robert creo que es el grande y el chico es Cyril. ay, no me acuerdo el otro nombre, el Cyril, Ya, porque leí las páginas de la 68 y lo que salía ahí que los niños viajaron en el tiempo con el talismán que le habían dado a Antea, con una palabra específica que yo esa no la pude ver y después veían la época en la que estaban y en la época que iban a viajar. Y cuando llegaron, Samit dijo que era Nilo y Robert completó su respuesta y dijo que era Egipto. Y después de caminar, se encontraron con una niña que era de Egipto, que la niña llevaba una vasija en la cabeza, tenía pelo corto y los cachetes rojos. ya. Súper bien, Sofía. Vamos a recopilar un poquito la información. Primero vamos a tener como protagonistas a estos 4 niños que aparecen en nuestra pantalla. Ellos, ¿cierto? Tienen una especie de talismán que los ayuda a viajar en el tiempo.
Ahora bien, les voy a dar una información para completar estas dudas que nosotros habíamos tenido con respecto a que ellos iban a Egipto. La misión de ellos era ir a Egipto en busca de un amuleto. ¿Ya? Esta era la misión que ellos tienen, estos 4 hermanos, y por medio de un talismán, que es como un collar, que yo leí este capítulo y busqué información, no sale cómo era, pero es un collar redondo, ¿ya? Esos son los talismanes, pero específicamente cómo era este, no lo encontré. Y ellos, por medio de este talismán, podían viajar, ¿cierto?, a diferentes épocas en las que ellos pudieran decidir. Y la misión que tenían entonces era buscar un amuleto que les iba a entregar la buena suerte. La diferencia entre el talismán y el amuleto es que el talismán tiene poderes mágicos específicos, ¿ya? En este caso, el talismán que están ocupando estos niños es para viajar en el tiempo. Por otra parte, vamos a tener los amuletos, que van a ser especies, algún objeto en particular que me otorga buena suerte y que la gente lo tiene en sus bolsillos, lo anda trayendo en una cartera, etcétera. Hace un tiempo atrás se ocupaba mucho el uso de las patas de conejo. Yo no sé si ustedes lo vieron alguna vez. Las personas del campo andaban con una pata de conejo en el Tía, bolsillo mi y les daba abuela buena suerte, en decían su eso. billetera tiene como una cebolla. En su billetera dice que le da como más dinero, más Una suerte. cebolla, Una cebolla en la billetera. o sea, un pedacito de la cebolla, Sí, sí, sí. porque la cebolla completa. Ah, dicen que centavos, creo que dicen centavos en Estados Unidos, dicen que si tú tienes algún dólar o algún centavo en la en la chauchera, te da buena suerte. También, eso también sería un amuleto. Me parece que es el billete de $10 el que usan las personas, o de $1, ¿ya? Es un billete el que andan trayendo porque yo conozco amigos que también lo usan. Eso es un amuleto, algo en que yo creo que me podría traer buena suerte para algo en particular. Sin embargo, el talismán tiene poderes mágicos, ¿ya? Y el talismán era muy usado, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, ¿ya? Los mayas, todos ellos creían en este tipo de ritos y cosas muy particulares que les daban magia o poderes específicos, ¿ya? En este caso estamos hablando de los viajes en el tiempo. Entonces, estos 4 chicos, ¿cierto? La primera página de nuestro texto, según lo que se cuenta acá, estaban a cargo de una persona, ya no se especifica quién, era un hombre, ¿cierto? Muy inteligente, habíamos dicho, ¿cierto? Instruido, un caballero, acá dice, caballero instruido, que pareciera ser que los tenía a cargo. Los niños le cuentan, ¿cierto? Que van a hacer algo, que tienen como una misión y él piensa, ¿cierto? Que es solamente la imaginación de los jóvenes, ¿ya? Como se menciona acá. Sin embargo, ¿cierto? Estos niños están decididos a cumplir su misión, pese a que algunos de los hermanos a veces tienen miedo o presentan ganas de impedir esta misión, la continúan, ¿ya? ¿Con quiénes ellos van? Con Samit, como mencionaba Sofía, y aquí tenemos alguna descripción, que era una pequeña criatura prehistórica que tiene muy mal carácter, ¿ya? Es un personaje creado por esta escritora, no es una criatura real, ¿ya? Fantástico, podríamos decir. Tiene poderes mágicos y puede conceder deseos. Ojo con esa información, recordémosla porque va a ser importante para la historia. Este personaje aparece en otras novelas de la autora, ¿ya? Ellos 4 junto a Samit entonces deciden, ¿cierto? Ir en busca de este amuleto. Estaban preparados con una tela impermeable, dicen, y ahí comienzan a conversar, si vamos, si no vamos, y ahí muestran, ¿cierto?, a los 4 hermanos, Jane, Antea, Cyril y Robert, ¿ya? Los 4 hermanos que están dispuestos a comenzar esta misión. Una vez que ellos deciden, ¿cierto?,
Usan el talismán y por medio, ¿cierto?, de una luz radiante, explicaban acá en el texto, ellos atraviesan esta luz como un túnel, me imagino yo, y llegan a un lugar desconocido, que como muy bien dijo Sofía, termina siendo Egipto, pero no el Egipto que conocemos hoy en día, ¿ya? Más bien ellos fueron a Egipto, pero de otra época, una época antigua, ¿ya? Y en ese momento, vamos a hacer un resumen bien breve, como dijo Sofía, conocen a una niña, eh, creo que no sale el nombre de la niña, no, una niña de Egipto a quien Antea, que aparece aquí en la imagen, le regala este brazalete. Ojo que este brazalete era solamente un adorno. Nosotros habíamos especulado que podía ser un amuleto, el talismán, pero finalmente, según la lectura del texto, era un objeto que ella tenía de adorno. Y se lo entrega a esta niña para que la niña confíe, ¿cierto?, en los 4 hermanos y los lleve a su pueblo para conocer la cultura. Esta niña egipcia acepta y lo lleva, ¿cierto?, a su pueblo. Ahí está la chica, ¿ya? Dice el texto que era más bien rubia, y acá en el dibujo sale con el pelo medio azulado, ¿ya? Pero las características, de hecho, decían que los egipcios eran rubios, de ojos claros, decía el texto. Ella, ¿cierto?, decide llevarlos a su pueblo, que estaba lleno de estas casitas con paja, hechas de barro, eh, y todas las personas del pueblo los reciben, pero ellos estaban todos curiosos con la ropa que traían, ¿cierto? Imagínense ustedes viajar a una época antigua en donde la gente se viste con suerte, con sandalias, con unos estropajos, y ustedes llegan con una camisa bonita, con un jeans, con zapatillas, la gente quedó impactada, ¿cierto? Como de dónde viene, que estos colores, esa tela, era muy extraño para ellos y querían quedarse con todas las especies que andaban trayendo. Luego de esta situación, ellos, ¿cierto?, comienzan a entablar una conversación con esta niña egipcia porque ellos andaban buscando específicamente el amuleto. Y la niña les cuenta, ¿cierto? Ahí está su pueblo, ¿ya? Ellos andaban siempre con vasijas en la cabeza, ellos hacían sus propias vasijas, estaban al costado del río Nilo, como había mencionado Angeli la clase pasada, ¿cierto? Y ella les cuenta un poco de su cultura, pero no entendía muy bien lo que los niños le hablaban. Es lógico, ¿cierto? A veces uno habla con un niño peruano, con un niño argentino y hay conceptos que uno no entiende. Imagínese hablar con una persona de otra época, o sea, va a estar más perdida. Yo le digo que el celular y el computador no va a entender nada. Entonces, ¿cierto? Al final los niños no quisieron contarle mucho, pero sí llegaron a conocer cómo se fabricaban las cosas, qué es lo que usaban, las piedras preciosas, la arcilla, adornos, etc. Luego de esto, ¿cierto? Vamos a ir a la página, yo ya estoy en la página 172, ¿ya? Ahí estoy avanzando. Ahí está. Luego de esto, ¿cierto? Los niños empiezan a curiosear un poco con respecto a la búsqueda de este amuleto, ¿ya? Y hablan con la niña y le preguntan si ella sabe algo sobre algún amuleto, y la niña dice que no sabe nada, ¿ya? Sin embargo, le ofrecen regalarle un anillo a cambio de que ella les cuente la verdad. Y ella dice que sí, ¿ya? Y comienza a contar toda la verdad. Dice, hay muchas paredes, perdón, vamos a ir un poquito más atrás. Dice que existe un lugar que es sagrado y secreto y que está lleno de paredes, pero que nadie ha visto lo que hay dentro, excepto los jefes, ¿cierto? Y ahí Cyril le dice, pero yo creo que tú sabes lo que hay, y ahí le regalan, ¿cierto?, el anillo a esta niña de Egipto, y ella les comienza a contar que efectivamente sí admite, ¿cierto?, tomando el anillo, admite que sí conocía lo que había dentro, porque su propio padre era uno de los jefes, ¿ya? Y yo sé, dijo,
lo que había dentro. Les contaré, dijo, pero ustedes no pueden decir nada, porque si ustedes hablan, a mí me pueden matar, dijo. ¿Ya? En la pared más interior de todas existe una caja de piedra y dentro de esa caja estaba el amuleto. Finalmente ellos se dieron cuenta que en ese lugar estaba lo que tan anhelado querían ellos. Iban a encontrar su amuleto. Bueno, efectivamente ellos yo creo que empezaron a pensar dentro de cada una de sus cabecitas qué hacer para recuperar este amuleto. Pero inesperadamente ocurre algo que les cambió sus planes. Llega un hombre desesperado a la aldea, gritando que preparen las defensas, dice, hay enemigos entre nosotros. Y se desmaya en ese momento. La gente de la aldea se empezó a alborotar, todos empezaron a correr de un lado a otro, porque no sabían qué estaba pasando. Voy a leer la última página para que nos quedemos con la última información. Dice, ahí ¡ay, volvamos a casa!, suplicó Jane, con todo lo que estaba pasando, de que venían enemigos y que efectivamente quizás se iba a armar una batalla. Ella quiso volver a casa. Miren, no me importa, yo me voy. Ella definitivamente se quería ir. Levantó el talismán. Por suerte, todos los extraños de pelo claro estaban demasiado ocupados para fijarse en ella. Levantó el talismán y no pasó nada. No pudo regresar a su casa. No has dicho las palabras de poder, observó Antea, pensando que eso era lo que faltaba, ¿cierto? Jane se apresuró a decirla y tampoco pasó nada. Levántalo hacia el este, tonta, le indicó Robert. ¿Pero dónde queda el este?, preguntó Jane gritando de terror. Ninguno lo sabía, así que abrieron la canasta para preguntarle al Samit, que los había acompañado durante todo este viaje, pero el Samit había desaparecido, no estaba. Escondan el objeto sagrado, escóndanlo, susurró la niña, ¿cierto? La niña de Egipto. Cyril se encogió de hombros, trató de mostrarse lo más valiente posible. Escóndelo, gatita, dijo. Ay, perdón, se me corrió la página. Ahora ya estamos en el baile. Tenemos que quedarnos y ver cómo salimos de esta. Ahí estaban. Lamentablemente no pudieron conseguir el amuleto como habían esperado, se encontraron con que próximamente podría ocurrir una batalla, se les perdió el samit y el talismán no podía ser usado. Y ahí termina este capítulo, ¿ya? Ellos quedan, ¿cierto? Ya estamos acá, algo vamos a tener que hacer, quedaron en shock, yo creo. Imagínense, se viene una batalla y ustedes pensaron que iban a poder volver a su casa y no lo lograron. Eso es lo que les pasó a ellos. Chicos, entonces, a través de esta lectura, usted me va a ayudar por medio de su audio o el chat. Y en su casa va a estar con su cuaderno, la fecha de hoy, ¿cierto? Desarrollo de historia de un amuleto. Número 1, comenzamos. Si usted quiere, les doy 2 minutos para que haga el recuadro. Ahí ya lo estoy viendo algunos de ustedes que están trabajando, así que por favor, como título, desarrollo de historia de un amuleto, fecha de hoy, 2 de junio. Si quiere ponga el objetivo de la clase, que ya lo tenemos en el dossier, leer comprensivamente, ¿cierto? Una novela me parece que era, ¿sí? Lo escribí. Sí, leer comprensivamente una novela. Desarrollo de la número 1. Si usted quiere, copia el recuadro. ¿De qué clase, tía? Estamos en la clase número 18 del dossier, ¿ya? Clase 18 del dossier. Profe, ¿qué fecha es hoy? 2 de junio, chicos. Hoy día estamos a 2 de junio. Puede anotar la fecha en el dossier y también en su cuaderno. Recuerde que estamos trabajando con las dos cosas, dossier y cuaderno. En el dossier usted tiene la actividad y en el cuaderno la va a resolver.
Para los compañeros que van terminando, observe lo que se pide en la número 1, vaya pensando sus respuestas. Puede poner como título Desarrollo de la historia de un amuleto. ¿Ya? Ese podría ser nuestro título. Puede poner las páginas, ¿ya? Por ejemplo, página 174 en este caso. A mí, chicos, lo que me importa es que usted tenga su propio orden y que las respuestas estén ordenadas. Si quiso poner otro título, no hay problema. Si no quiere poner el objetivo, no hay problema porque eso ya está en el dossier. ¿Ya? Lo importante acá es que trabajemos en el desarrollo de esta actividad. O sea, y copio la pregunta número 1. No, no copie la pregunta, solamente el recuadro. Hay algunas respuestas que están en el recuadro para ayudarlos, para que sepan cómo se responde, ¿ya? Pero los espacios vacíos los vamos a completar ahora. Actividad número 1, entonces. ¿Puedo comenzar o lo espero un poquito más? Comienzo entonces. Un poco más, espérame. Bueno, vuelvo a repetir la instrucción. En su cuaderno puede poner desarrollo de historia de un amuleto, ¿ya? Puede poner el objetivo, leer comprensivamente una novela, la fecha de hoy, 2 de junio, y luego partimos con la actividad número 1, ¿ya? La idea es que usted trate de copiar el recuadro mientras tanto y que lo completemos en conjunto. ¿Se entiende? Ya, chicos, vamos a ir comentando mientras tanto. La primera actividad dice, transcribe el siguiente recuadro, o sea, cuadro en tu cuaderno y complétalo con la información leída. Guíate por los ejemplos. ¿Ya? Tenemos acá un recuadro comparativo con respecto al antiguo Egipto, que es el lugar en donde los niños viajaron, ¿cierto? E Inglaterra del siglo XIX. Ojo, aquí quiero hacer una acotación para que no vayan a explotar. No es que tenga que averiguar lo que pasa en Inglaterra en el siglo XIX, ¿ya? No es importante averiguarlo. Sofía, la idea es que lo tengamos en el cuaderno, ¿ya? Por favor. Sin embargo, a medida que nosotros fuimos conociendo a estos niños, nos pudimos dar cuenta de algunas características. Ojo que ya en el siglo XIX existían los grandes edificios, la gente ya se podía movilizar con carrozas, con los primeros automóviles, etcétera. ¿Ya? O sea, estamos hablando de una sociedad más civilizada, evidentemente, que el antiguo Egipto. ¿Ya, chicos? Y acá además hay información que ustedes ya conocían. Vamos a partir con Egipto. Vestimenta que utilizaban en esa época. ¿Qué es lo que se comenta en el texto y qué es lo que hemos comentado nosotros? Visten como túnicas. Ya, con túnicas o vestidos, decían, faldas, que eran de qué material sale en el texto. No sé si alguien lo leyó. ¿Nadie lo leyó completo? En el texto aparece que ellos usaban faldas y especies de vestidos que eran Túnica de animales, de... pieles de animales. Súper bien, Benja. Esa era la respuesta. Estaban hechos de pieles de animales que ellos, ¿cierto? Como iban cazando, aprovechaban de usar estas pieles para construir sus propias vestimentas. Otra cosa que se menciona en el texto es que algunos hombres cosían, ¿cierto? Algunas vestimentas como por ejemplo una especie de pantalones, cordones se ponían para poder sujetárselo, ¿ya? Con tiras de cuero y esas cosas. Todo usado de los animales. Ojo que a ustedes quizás les pueda parecer espantoso esta
forma de vestirse, pero era el único recurso que ellos tenían en esa época, ¿cierto? El paisaje dice que en Egipto era con gran vegetación, de colores verdes, marrones, había un río, ¿cierto?, que rodeaba la aldea en la que ellos habitaban. Tipo de vivienda. ¿Cómo eran las viviendas del antiguo Egipto? Se hacían con paja y barro. Muy bien, ¿cierto? Las construcciones de las paredes eran de barro y los techos eran de paja, tal como también aparece en las imágenes de nuestro texto. Vaya completando la información en su cuaderno. ¿Qué hacían los niños de esa época en Tía, Egipto? ¿puedes repetir los paisajes de Inglaterra? No, no estamos viendo Inglaterra, estamos viendo solo Ah, la columna de Egipto. ya, después vemos la de Inglaterra. Sí, ya Ya. estamos solamente viendo Egipto. Agustín, ¿quería dar la respuesta? ¿Trabajaban? Trabajaban. Eso es muy importante porque si bien uno podría decir hoy, pero la niña debería estudiar, en esa época pareciera que no habían colegios como hoy, menos por clase online, ¿cierto? Estamos claros. Pero la niña, ¿cierto? Decía que, bueno, de hecho, los hermanos se la encuentran en el río. Ella estaba pescando, estaba buscando barro. Todas cosas que podríamos decir que en esta época no se podrían repetir, que un niño ande buscando el alimento, ande buscando el barro para construir las casas, ¿cierto? No se estarían cumpliendo los derechos del niño en esta época. Sin embargo, en Egipto antiguo, los niños debían trabajar, ¿ya? Y ayudaban, ¿cierto?, a los adultos a la construcción de las casas y a poder alimentarse. Tía, Agustín. antes no tenían derechos. No es que no tuvieran derechos, ¿ya? Yo creo que evidentemente habían reglas y normas, pero no como las conocemos ahora. Ahora está todo escrito, ¿cierto? Tenemos instituciones que ayudan al cumplimiento de estas normas y reglas. En esa época, por ejemplo, teníamos los soldados que cuidaban quizás los templos, que cuidaban donde vivía el faraón. Eh, pero los niños tenían otras labores porque habían otras necesidades, ¿ya? Si los niños, por ejemplo, quizás no ayudaban a la búsqueda de alimentos, toda la familia quizás se iba a quedar sin comida, que era muy diferente a lo que conocemos ahora. Las civilizaciones son Tía, diferentes y eso se ¿puedes acepta en esa repetir? época. Tía, ¿puede repetir el tipo de vivienda, por favor? El tipo de vivienda habíamos comentado, no me acuerdo quién me ayudó ahí, Josefa parece, que las paredes eran de barro, que Y ellos el mismos techo de iban a paja. recoger a la orilla del río y, como dice Alonso, el techo de paja. Chicos, ahora sí vamos a continuar con el otro lado de la moneda, que sería Inglaterra, ¿cierto? Una civilización ya bien constituida, como habíamos mencionado. Acá se menciona algunas cosas en cuanto a la vestimenta, ¿cierto? Ellos tenían vestidos, sombreros, zapatos, medias, chaquetas y cuellos, que es lo que se observa también dentro de las imágenes. ¿Cómo es el paisaje? Yo algo les había adelantado un poquito. ¿Cómo es el paisaje? ¿Es desértico, por ejemplo? No. ¿Cómo podría ser Tiene, Inglaterra en esa época? Te dijo tiene que habían grandes edificios. Ya teníamos grandes edificios, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que era más bien una ciudad urbana con calles y edificios. tiene muchas plantas. ¿Inglaterra? O sea, de la imagen se muestra así. Ah, no, porque ahora estamos hablando de Inglaterra, no estamos hablando de Egipto. Ah, pero tú estás hablando cuando los niños, antes de salir, una cosa Sí, así. Claro, o sea, ahí se muestra que en la casa quizá habían plantas, pero si usted busca imágenes, por ejemplo, de ese siglo en Inglaterra,
van a observar que ya existían grandes edificios. De hecho, muchos de ellos todavía se mantienen hasta la actualidad. Se han conservado, los cuidan. Había más contaminación quizás también, porque ya empezaba, ¿cierto?, la revolución industrial, quizás había mucho más trabajo, mucha gente ya en un mismo lugar. Por eso estamos hablando de una ciudad urbanizada. Eso sería el paisaje. Sí, acabo de ver y aparecía que en Inglaterra, en el siglo XIX, habían muchas industrias. ¿Cierto? Porque ya, ¿cierto? Como les mencionaba, comienza la revolución industrial. Y no sé quién me lo escribió por ahí, hablaba de la contaminación. El Y en Benjamín. Egipto no va a haber, ya el Benja, no va a haber contaminación porque no tenían industria, ¿cierto? ¿Tipo de vivienda entonces en Inglaterra? Tipos de vivienda, podríamos hablar ya de viviendas construidas de Cemento. Casa y edificio. edificios grandes con cemento, piedra quizás algunos, ¿ya? Ya no estamos hablando de que la gente tenía que construir el barro para formar una casa, con metales, ¿cierto? Para tener estructuras grandes. Bien, súper bien. Tía, la de las actividades de los niños Ujú. es que los niños estudian. Ya, en esa época ya los niños, ¿cierto?, se dedicaban a estudiar y tenían Sí. tiempo para jugar, por ejemplo, porque ellos mismos ahí están conversando, que planean Sí, cosas para hacer, entonces ya hay otro tipo, ¿cierto?, estudiaban y de actividades. jugaban. Muy bien, estudiaban y podían jugar. ¿Qué dijo del paisaje? Del paisaje habíamos dicho que era una ciudad urbanizada con calles y grandes edificios. Y ahí, ¿cierto? Nosotros comparamos un poco la diferencia y por qué también ellos quizás no se entendían dentro de la historia, ¿ya? Porque sus vidas eran muy diferentes. Chicos, avanzamos con la pregunta número 2, que dice, ¿por qué los personajes compran un impermeable antes de viajar al pasado? ¿Se acuerdan? Nosotros creo que lo alcanzamos Porque a leer. porque podría estar lloviendo en la época que iban a viajar. Podría estar lloviendo en la época que iban a viajar. Quizá eso es lo que habían Pasa, pensado me ellos. quería mojar. Podemos volver a leerlo si quiere. Acá está, miren. Primero fueron a comprar un Para pedazo de tela impermeable para cubrir al Samir, por si en el pasado estuviera lloviendo. Súper bien. Bien, Sofía. Benjamín quería responder algo. yo ya sabía la respuesta, pero es que no me dio tiempo a poner el micrófono. Ya. ¿Pero quiere agregar algo más? ¿No? ¿No? Ya. Tenía que ver entonces con lo que había dicho Sofía, ¿cierto? De prevenir una posible lluvia al lugar que ellos fueran, porque no sabían a Un, dónde iban a llegar. o sea, un poco ayudé, porque igual no estaba correcta la respuesta, pero Estaba correcta, pero incompleta. sí. Le faltaba la parte de cubrir al Samit. Número 3. Ojalá que responda otro compañero ahora, ¿ya? Si yo ya respondí, tratemos de que otros compañeros vayan respondiendo. Hacia el final del fragmento, es decir, de lo que nosotros leímos, ¿por qué Jane insiste en volver a casa? Porque se venía una guerra en Porque Egipto. se venía
Sí, una batalla, una guerra, algo que, una lucha, una disputa, una pelea que ellos no Una batalla querían ser campal. parte de ellos. Por lo tanto, a uno que le causa miedo, ¿cierto? Imagínense una vez en la calle discutiendo a dos personas y ya se quiere alejar. Imagínense y se llega corriendo alguien y dicen, vienen los enemigos, nos van a atacar. Se vuelven todos locos, ¿cierto? Entonces tenían miedo, ¿cierto?, de este posible enfrentamiento. Alonso, ¿quería decir algo? Que está con el audio encendido. ¿No? No. Entonces ellos querían evitar el enfrentamiento. Chicos, recuerden que solamente la respuesta, ¿ya? No hay que poner la pregunta, no es necesario. Ah, ya, no se preocupe, Alonso, no hay problema. Número 4. Compara cómo era la relación entre adultos y niños y niñas de las épocas descritas en el fragmento que leíste. ¿Cómo lo podemos comparar? ¿Se acuerdan cuando los niños hablaron con este caballero al inicio? Y se acuerdan, no sé si alcanzaron todos a leer este texto completo, pero en una parte del texto mencionaban que la niña contaba un poco cómo lo que hacía con la gente, se mostraban a los adultos ahí en las imágenes. ¿Cuáles son las diferencias en las relaciones con los adultos en estas dos épocas? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Nada? ¿No hay nada que se les pueda ocurrir? ¿Algo? ¿Algún detalle? Quizás en Inglaterra era de, ¿cómo se llama? En Inglaterra no era, a ver, Tiara, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no sé cómo decirlo. Que cómo era la relación entre adultos y niños en las dos épocas mencionadas. Y en la de la Inglaterra los niños eran menos, así eran, a ver, espérate, ya, eran los niños, tenían una relación un poco pesada con los adultos porque los adultos pasaban trabajando. Ya, que es más o menos lo que había agregado Angeli, ¿cierto? Que Y como los adultos trabajaban, de hecho como que los niños le dicen el caballero, como que sí, como más distante, ¿cierto? En sí, cambio, con la y de en Egipto, ¿m? Egipto era más, la relación era más buena porque la gente, o sea, trabajaba, pero no trabajaba tanto. O quizás no era, no sé si más buena, pero O quizás quizás podríamos podría decir ser que era más cercana, más porque todos cercana a eso. hacían lo mismo. Estábamos Sí, todos trabajando, estábamos todos cocinando, estábamos todos, nos veíamos diariamente, ¿cierto? sí, En cambio, y también en la actualidad, ¿cierto? Cada integrante de nuestra familia se dedica a cosas diferentes y nos vemos a nuestros papás sí. constantemente, quizás ahora con la cuarentena, pero muchos siguen sin ver a sus papás porque tienen que seguir trabajando, ¿cierto? Chicos, vayan completando su información en el cuaderno. Mencionábamos que en Inglaterra la relación era más distante, en Egipto era más cercana. Matías, ¿tenía una duda? ¿No? Ya. Ya tenía que anotar en el cuaderno, ¿cierto? Todo lo vamos anotando en el Ah, cuaderno. ya. Recuerden que les pedí, ¿cierto?, al inicio, antes de comenzar nuestra respuesta, que vayan anotando todo en el cuaderno. Chicos, ¿dónde vamos? 5. Explica cómo se produce el viaje en el tiempo de los hermanos. ¿Qué consecuencias tiene esto para el desarrollo del relato? ¿Cómo ellos logran viajar en el tiempo? Si me puede contestar algún compañero que no haya participado antes, sería ideal. Ah, bien, ahí está. Matías, con el amuleto. ¿Seguro que era con el amuleto? Con el Samit, ¿Con el samit? Con el, con el talismán. Con el Con talismán. el Ahí talismán está la para poderes. respuesta, Era el que ¿cierto? ayudaba.
Y el El otro te da suerte talismán tenía el los queso mate. poderes. Perdón, Alonso, ahora sí. Que la respuesta que dijo el Mati era la cuestión que te daba suerte. Claro, Y el talismán es el que te da poder. exactamente, ahí está. El amuleto es para dar suerte y el talismán es el que tenía la magia. Usando el talismán y con una palabra de poder que no se menciona, ¿cierto? Los niños lograban el viaje en el tiempo. Gracias a este viaje ocurre toda la historia, ¿cierto? Porque evidentemente como ellos llegaron a Egipto, comienzan unas aventuras desconocidas, ¿ya? Gracias a este viaje en el tiempo comienzan las aventuras de los niños. Como una teletransportación podríamos decir, ¿cierto? Ahí Benjamín Ibarra lo escribió de otra forma, pero creo que eso es lo que quiso mencionar. Por medio del talismán, ¿cierto? Logran el viaje y comienzan nuevas aventuras. Ignacio quería hacer las 7, no hay problema, ¿ya? Vamos en las 6 todavía. Chicos, 6. ¿Cómo era, según el texto, la vida cotidiana de los egipcios antiguos? Ya lo hemos mencionado, ya habíamos comentado un poquito lo que hacían. ¿Cómo era la vida de los egipcios? ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Qué es lo que estaba haciendo la niña? Ellos trabajaban y hacían túnicas. Ya, ellos trabajaban, confeccionaban su propia vestimenta. ¿En qué trabajaban específicamente? En pesca. Cocinaban, Ya, pesca, recolectaban escuché por barro. ahí. Ya, juntaban el barro para construir sus casas. Súper bien. También de hecho, bien, a eso iba lo que dice Benjamín. En una imagen, ¿cierto? Se ve que ellos estaban con vasijas. Ellos, ¿cierto? Confeccionaban sus propias vasijas para Tía, contener agua, etcétera. tía, ¿puede repetir la respuesta de las 5, por favor, para anotarla? Que estoy anotando la respuesta. La 5 era el uso del talismán, Ya. ¿ya? Usando el talismán, ellos pudieron comenzar nuevas aventuras. En cuanto a las 6, ¿cierto? Como muchos mencionaron, construían sus propias casas juntando barro, buscaban su propio alimento pescando en el río, construían sus propias vasijas para contener el agua. Esas eran las cosas que hacían de manera cotidiana el antiguo Egipto. ¿Se prepara Ignacio? Creo que me quería responder esta. Se me perdió aquí la conversación. No me acuerdo si era Ignacio. Ya, porque se me perdió ahí quién. El Agustín. Ah, Agustín. Ya. No sé si era Ignacio o Agustín. Ya. Chicos, 7 entonces. De los hermanos, ¿quiénes son los más valientes y los más temerosos? El más temeroso era Jane ¿Ya? y el más valiente era el Cyril, Cyril, ya podríamos decirlo. ¿Y por qué? porque dice que se encogió de hombres y trató de mostrarse lo más valiente posible. Bien, esa es la idea, que cuando usted responda, explique con alguna acción que se menciona en el texto. En cambio, Jane, por ejemplo, apenas surgió este problema, quiso regresar a su casa, como dice en el texto. ¿Se entiende? Tía, ¿quién era el más valiente? Cyril. O sea, Cyril, ya. dentro de los más valientes yo diría que Cyril y Antea, porque Antea también insiste con la idea de realizar este viaje. Ya también podríamos mencionarla como una de las más valientes.
Ya chicos, 8. ¿Qué pensaba el caballero instruido de lo que hacían los 4 hermanos con el amuleto? ¿Por qué crees que pensaba así? Lo comentamos de hecho al inicio. ¿Qué pensaba este caballero de los niños? Al inicio, en la primera hoja, yo diría, en la primera hoja de este texto, dice algo muy particular, que yo se los mencioné cuando hicimos el resumen. Que los niños tenían una imaginación muy grande o algo así. Muy bien, por ahí va la respuesta. Y cuando los niños le hablaron del talismán, el amuleto y todas estas cosas, el caballero dijo simplemente qué gran imaginación tienen estos jóvenes. ¿Y por qué creen ustedes que él pensaba así? Porque de pronto esas cosas, o sea, donde ellos estaban, esas cosas que hacían. ¿Cómo? O sea, como que de pronto esas cosas de lo que ellos estaban hablando, o sea, donde ellos estaban, como que había. Ay, no le entendí muy bien porque se escucha como bajito la Angeli. O No sé si sea, lo que puede te digo que escribir. de pronto él se extrañó, o sea, de pronto él se extrañó porque como donde estaban, de pronto eso no existía, no sé. Ah, ya, como que lo pareció como extraño, ¿ya? Eso es lo que menciona Angeli, Eso. que era como algo extraño y desconocido. ¿Cómo alguien va a hablar de un talismán, de un viaje en el tiempo? ¿Qué pasa si un amigo de usted llega con un talismán y le dice, oye, ¿sabéis que voy a viajar en el tiempo? Uno piensa que está loco, ¿cierto? En definitiva, no tiene otra respuesta a eso. Y por ahí, cierto, era lo que pensaba este caballero. Chicos, la idea es que usted ahora, si no tiene otra clase ideal ahora, termine con la pregunta 9, 10, 9 y 10, nada más, ¿ya? 9 y 10. La idea es que usted también trabaje de manera individual, ¿ya? Le digo que me lleve de viaje. También puede ser. Quizá es real lo que está diciendo el amigo. La idea es que usted también trabaje de manera individual, ¿cierto? Así que solamente esas 2 preguntas las va a resolver solito. Y ya durante esta semana, cuando tenga tiempo de estudio, trabaje en el libro test, me parece, que venía después, clase 18, o sea, 19. No, clase 19 vamos a tener el cómics. Sí. Y después el libro test. Trabaje eso durante estos La días. clase 20. Claro, 19 y 20. Primero la 19, Ya con no el puedo escribir cómics. en el chat. Dígame. Ya no puedo escribir en el chat. No sé por qué sale que mando mensaje y sale que no, que tengo que reenviarlo, que se mandó mal. Así que ya ¿Pero no tiene puedo. Tienes alguna que, duda? No, si quieres mandar un te iba a mensaje, decir que, Ah, que, ya. que se estaba entendido. Eso. ya, y puedo, si podéis salir y volver a entrar. Sí, pero no es necesario. ¿Ya? Chicos, como les decía entonces, 9 y 10 la responden de manera individual según la inferencia y lo que hemos comentado. Profe, ¿puede Y repetir la respuesta de la 8? durante la semana usted trabaje en la clase 19 y en la clase número 20, que vamos a revisar la próxima clase online. Alguien me preguntó por la 8, creo. El caballero instruido pensaba que los niños tenían mucha imaginación, tal como dice, se menciona en el texto, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás no les creía, porque pensaban que estaba hablando de alguna cosa Tía, extraña, etcétera. ¿hasta qué pregunta tenemos que hacer? ¿Hasta las 10? Hasta la 10, solo hasta Ah, la ya. 10, Hasta las ¿ya? 10. Ya. Ya chicos, recuerde que también tiene esta semana para enviar su trabajo de Matilda. Recuerde que si tiene alguna duda me puede escribir un correo, ¿ya? Para ver qué solución le podemos dar si tiene algún problema.
Por otra parte, les comento que el próximo texto de lectura es Las brujas. ¿Ya? Sí, ya lo descargué en PDF para no comprarlo. Ah, perfecto. Yo no lo he Se puede alcanzado a buscar todavía. PDF. Si pones las ¿Ya? brujas te da la opción de descargarlo en PDF. Perfecto, buena información. Las brujas, ¿Y espérame un de poquito. Voy a escribir acá el de qué nombre escritor? del mismo escritor, Roald Dahl. Ya. Lo voy a escribir acá para que sepa cómo se escribe. Y ahí está. La editorial es Santillana también. La idea es que ya terminando esta semana usted trate de conseguírselo. Como dijo Sofía, también se puede descargar de internet. Chicos, ¿alguna duda aparece por ahí? No alcancé a ver quién. ¿No? ¿No? Entonces me despido, chicos. En el chat entonces quedaron los datos del libro. Igual va a tener un mes para la lectura. ¿Ya? Agustín. ¿Para cuándo era la cosa de Matilda? de ¿Cuándo ma- era el último día? hasta este viernes. Pero no puede ser otro día. ¿Por qué tiene algún problema con la lectura o algo? Es que yo todavía no lo he podido terminar. Ya, ahí trate de enviármelo lo más pronto posible entonces. Ya. ¿Ya? Gracias, Sofía, para todos ustedes también, que tengan una buena semana. Nos estamos viendo, trabaje sobre todo en la evaluación del libro, chicos, ¿ya? Si no alcanzan lo del dossier, para mí es más importante que trabaje en Matilda. Ya, chicos, nos vemos la próxima semana, que estén bien. Hasta luego, nos vemos. Un saludo para todos.